Y los invito entonces a que, pues en donde sea que estemos, dispongamos la cabeza, el corazón y sobre todo todo el interior para que sea el Espíritu Santo el que en esta noche nos llene de su presencia y nos abra sobre todo a esa palabra que Dios nos quiere decir, a ese llamado que Él quiere hacer. Y pues también para empezar con este espacio de oración, yo hoy quise compartirles una canción, pues que quisiera que la escucháramos en esa misma tónica de oración. Dios una palabra, dale una buena razón, dale un beso al crucifijo en su corazón. A la Virgen dale un beso, no te pido más que eso. Dale tiempo para amarte, dale cuentos que contarte. Dale alas, dale historias, dale fotos y memorias, dale risas, dale abrazos y que Dios guíe tus pasos. Dale todo, dale todo. Dale lágrimas, tristezas, dale tu melancolía, dale una noche estrellada, dale el sol de mediodía, la corona de su frente y la sangre de sus venas, el pendiente de la cruz. Ahí cargó todas tus penas, dale todo, dale todo. Dale sueños, fantasías, dale todo tu dolor, el cajón de tus secretos, dale tu respiración, dale horas y segundos y también dale tu voz, dale todo lo que amas, dale todo a nuestro Dios, dale todo, dale todo. Dale todo. Bueno, muy bien. Yo quise entonces que iniciáramos con esta canción porque justamente hacia dónde vamos a ir orientando esa pregunta que tenemos hoy está muy relacionado con esa cuestión de la entrega y de darle todo al Señor. Y pues en últimas esa también es la invitación que nosotros hemos querido hacer a lo largo de todo este caminar. Y pues en últimas, si estamos hablando de la vocación como ese llamado, pues la invitación es a responder a ese llamado que hace el Señor. Y esa respuesta pasa por justamente lo que nos mencionaba ahora la canción, de darle todo a nuestro Señor. En ese sentido, entonces, pues, y en este mismo ambiente de oración, yo quisiera invitarlos, pues, a que inicialmente nos fijáramos de nuevo en la pregunta a la que como que hemos sido convocados a responder el día de hoy, la de ¿cuál es mi vocación singular? Digamos que antes, como decíamos, Caro nos habló un poquito sobre el tema de la vocación universal a la santidad. Y digamos que en últimas ese termina siendo un llamado, ¿no? Que todos hemos recibido. Y lo que hemos buscado responder a partir de lo que nos compartió Julián y lo que yo tengo para compartirles hoy, es cómo ese llamado que es universal se va haciendo concreto. Hay una particularidad con esta pregunta y es que digamos que es una pregunta que en últimas puede llegar de distintas maneras, en distintas ocasiones, pero además es una pregunta que requiere mucha apertura y justamente ese darle todo al Señor. Porque cuando nos referimos a vocación singular, estamos hablando específicamente de la vocación de Estado, es decir, el matrimonio, el ministerio ordenado o la vida religiosa,
Y para encontrar una respuesta a esta pregunta se requiere de esa apertura de corazón, de esa desnudez interior que en efecto permite encontrar la respuesta. Pero además, yo diría que particularmente sucede mucho con los jóvenes, aunque creo que en cualquier momento de la vida puede suceder. Digamos que es una pregunta que resulta muy angustiante, ¿no? Porque de alguna manera la pregunta que nos hacíamos con Julián hace 8 días del carisma, de ese en dónde concreto, uno dice, bueno, pues yo puedo ir resolviéndola de a poco, voy a este lugar, voy mirando, pero en cambio esta pregunta de la vocación singular sí pareciera que tuviera cierta premura, como que yo tengo que responderla ya mismo, porque si no la respondo, entonces se me va a ir la vida y a dónde termino llegando o qué es lo que yo termino haciendo. Y en ese sentido, por eso es que también es importante verla, porque muchas veces la vocación singular se termina tratando como listo, entonces yo tengo que responder esta pregunta ya y tengo la respuesta y ahora sí voy andando y sigo en el camino, pero aquí nosotros hemos querido verla enraizada justamente en esa vocación universal y también en el marco del discernimiento. Y como en últimas es una pregunta que indiscutiblemente hay que responder, es una pregunta a la que pues hay que darle la oportunidad a Dios de que nos ayude a responderla. Y en últimas sí termina siendo también una pregunta que es fundamental, como las demás, que es la cuestión. Es fundamental, pero termina también concretándose un poco. Entonces, a manera, digamos que de introducción, también la cuestión está en que quisimos dejarlo como pregunta, porque es distinto que yo me pregunte qué es la vocación singular. Y en ese sentido, pues probablemente la charla se restringiría más a que de pronto hablemos de cuáles son las características de los distintos tipos de vocación, pero es que este tema de la vocación singular generalmente va más orientado a ese cuál, y entonces será que si yo soy esta, no soy la otra, y si me llaman a esto, y sobre todo de fondo muchas veces puede estar el pensamiento de, no, pero es que si a mí el Señor me llamó a ser religiosa, yo qué estoy haciendo aquí perdiendo el tiempo en mi casa, y entonces como una suerte de, sí, de premura diría yo, y eso le termina a uno taladrando constantemente en la cabeza. Entonces, sí es una pregunta muy importante, pero también justamente por este comentario, yo por donde quisiera empezar es viendo cuál es la relación que tiene esta pregunta con la vocación universal. Porque Caro nos hablaba de cómo nuestro llamado y en últimas esa vocación más profunda que nosotros tenemos, la descubrimos en la persona de Jesucristo. Y entonces Cristo es ese que en últimas le revela al hombre qué significa ser humano. Y es en él en quien se realiza en plenitud nuestra vocación. Y sobre todo, Caro hacía énfasis en esta cuestión de la filiación divina. Y entonces yo aquí quisiera, digamos que ver esta misma realidad, pero desde otra perspectiva, desde otra dimensión, porque resulta que a lo largo de la historia de la salvación, Dios ha querido revelarse a partir, digamos que, de diferentes tipos de relación. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, inicialmente se da una relación que es unilateral con Abraham y pareciera, digamos que hay una relación en que fundamentalmente Dios es el que promete y Abraham va respondiendo también a lo que pide Dios, pero es Dios el primero en comprometerse. Más adelante hay una relación que se empieza a tejer de amistad, como por ejemplo con Moisés y la figura de los profetas que son vistos como estos amigos fuertes de Dios. Y adicionalmente, por ejemplo, tenemos esa figura de la filiación también en el rey David y como el Señor él le promete a David que tratará a la descendencia de su casa como un hijo. Y entonces ahí está ese otro tipo de relación. Pero resulta que en el Antiguo Testamento, en libros como por ejemplo el Cantar de los Cantares o en Oseas, encontramos que Dios expresa ese amor por el pueblo elegido desde la perspectiva esponsal. Y entonces, digamos que el primer presupuesto que yo quisiera poner también es cómo esa esponsalidad, digamos que lo bello de la persona de Jesucristo es que esos tipos de relación, la amistad, la afiliación y la esponsalidad también se llevan a plenitud en Cristo. Y en últimas,
todas terminan siendo un llamado, que pues de alguna manera en últimas, como Caro nos decía, nuestra vocación más profunda es esa vocación a ser hijos de Dios y vivir siendo en plenitud hijos de Dios, pero también Cristo al constituir esa primera comunidad cristiana y al llamar a los apóstoles, pues también lo que hizo fue tejer relaciones de amistad. Y entonces ahí en la amistad con Dios también está eso hondo, profundo de nuestra vocación universal. Y por otra parte, que es el tercer tipo de relación que estamos resaltando acá, es el de la esponsalidad. Entonces, quizás para nosotros, bueno, de entrada es claro, el Hijo, Cristo como Hijo, tiene esa relación de filiación con el Padre. Cristo, al constituir esa primera comunidad y con los discípulos, tiene esa relación de amistad y al final a lo que todos nosotros estamos llamados es también a ser hijos en el Hijo y ser amigos en el amigo que da la vida por sus amigos. Pero entonces resulta que también la esponsalidad es otro llamado que es universal. En últimas, lo que estamos afirmando es que en Cristo todos estamos llamados a ser esposos o a vivir ese misterio de la esponsalidad. Y en ese sentido, para acercarme a esa cuestión y digamos como por poner un marco a partir del cual podemos pensar todo este tema de la vocación, yo quisiera que meditáramos en torno a un pasaje que es el pasaje de la Samaritana que está en el Evangelio según San Juan. Les voy a leer del Evangelio según San Juan entre los versículos 5 al 24. Y bueno, mientras leo, porque yo sé que es un texto un poquito largo, les voy a compartir aquí una imagen, porque lo que yo quisiera es que pues nos imagináramos que cada uno de nosotros es esa mujer samaritana que está entrando en diálogo con Cristo. Entonces, poniéndonos también como los protagonistas con Cristo de este relato, los invito entonces a que lo escuchemos. Entonces, dice así, del Evangelio según San Juan, capítulo 4 versículo 5. Llegó a un pueblo de Samaria, ahí aquí nos están hablando de Jesús, llamado Sicar, cerca de la heredad que Jacob legó a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que estaba cansado de tanto andar, se había sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llegó entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le respondió, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer de Samaria? Es que los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú se lo habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva. Contestó la mujer, Señor, el pozo es hondo y no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que tienes esa agua viva? ¿Te crees más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, pues el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Le dijo la mujer, Señor, dame esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Él le contestó, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le respondió, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. La mujer replicó, Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le contestó, créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
Vosotros adoráis lo que conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Bueno, este pasaje, entonces yo quisiera resaltar algunos elementos que están relacionados con esto que veníamos tratando de la vocación universal a la esponsalidad. En primer lugar, aquí en el escenario de la Samaritana hay un tema muy fuerte que es el tema de la sed. Entonces, no solo está la cuestión del pozo, porque también, por lo demás, es importante decir que el pozo es el lugar de los enamorados. Dentro del contexto en el que estamos hablando, era el lugar de los enamorados en donde los hombres sabían que se podían conocer a las mujeres solteras porque eran las mujeres quienes iban a sacar el agua del pozo. Entonces, en primer lugar, el pozo como es el lugar de los enamorados. Y lo primero que se manifiesta es una sed. Y al final, digamos que lo que mueve el amor o lo que mueve el encuentro es esa sed. Hacia donde nos va a ir llevando el pasaje es saber cómo Jesús le va mostrando a la mujer samaritana que ella lo que tiene en el fondo es esa sed de Dios, esa sed de adorar en espíritu y en verdad. Y entonces inicialmente lo paradójico es que a pesar de que Jesús le muestra a la samaritana que ella es la que tiene sed, él empieza pidiéndole algo de beber. Y entonces también aquí en este mismo diálogo se manifiesta esa característica de ese Dios que busca. Y en últimas, se muestra que la sed de Dios, o en este caso la sed de Cristo por la samaritana, es incluso más grande que la sed misma de la samaritana, y por eso mismo él empieza pidiendo algo de beber. Em, entonces, el primer aspecto, lugar del encuentro de los enamorados. Segundo aspecto, como la sed aquí es fundamental. Se encuentra la sed de Dios expresada en ese dame de beber de Cristo y al mismo tiempo la samaritana, porque inicialmente él es el que pide beber, pero mientras el texto va avanzando, ella se da cuenta que tiene sed y tiene sed de un agua que tiene la capacidad de saciar, porque ahí es donde el Señor hace esa distinción. Inicialmente él dice, date cuenta de que yo no te estoy aquí hablando del agua del pozo. Realmente estoy hablando de otra agua, que es el agua verdadera de vida eterna. Pero entonces, un dato adicional, digamos que en este pasaje podríamos quedarnos todo el tiempo, pero yo quisiera resaltar acá un dato adicional de este pasaje, y es cómo el Señor le da un vuelco al diálogo que van teniendo, porque hasta el momento ella le pide a Jesús, le dice la mujer, Señor, dame de esa agua para no volver a tener sed y no tener que venir aquí a sacarla. Y entonces de la nada, como esos giros que da nuestro Señor Jesucristo en los diálogos, Él viene y le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Entonces de fondo, Él lo que le está diciendo es, date cuenta que esa sed que tú tienes de mí la has tratado de saciar con estos otros maridos que has tenido. Y él dice, en efecto, el que has tenido 5 maridos, el que tienes ahora tampoco es tu marido. Y de alguna manera lo que está expresando también el pasaje de fondo es que Cristo es ese marido que estaba esperando la samaritana, porque en últimas, Él es el único que tiene esa capacidad de colmar esa sed profunda en el corazón de ella, de manera tal que, y de pronto ahí son como unas claves muy generales para después hacer una lectura más detenida del pasaje, de manera tal que lo que el pasaje en términos generales está manifestando es esa sed de un amor eterno que tiene la samaritana. Y a eso se refiere esa vocación universal que todos tenemos a la esponsalidad. Es decir, todos nosotros tenemos una sed de un amor que sea fiel, que sea exclusivo y que tenga esa capacidad de entregar todo, de dar todo, y sobre todo aquí Cristo le está diciendo, yo voy a darte todo, y ese todo justamente es la vida eterna. Entonces, este pasaje nos ayuda a ver la cuestión de la esponsalidad y cómo
Cristo es el esposo, es una imagen que nos regala la Sagrada Escritura. Voy a dejar de compartirles aquí mi pantalla, que nos regala la Sagrada Escritura para adentrarnos en esta cuestión. Adicionalmente, digamos que como por completar ese tema y que conectemos la vocación universal con esta vocación singular, pues esta esponsalidad, vista desde esa, cómo estamos nosotros llamados a unirnos a Cristo, se manifiesta en el misterio de la relación de Cristo y la iglesia. Y como Cristo es el amado que está en busca de su amada, eso también, por ejemplo, en las palabras del Cantar de los Cantares, que está en busca de su amada y que se entrega por completo por esa amada que es la iglesia, se entrega a él en la cruz. Y asimismo, la iglesia es ese cuerpo místico de Cristo que también está constantemente en su servicio, entregándose por él. Hay algo muy bello y es que cuando la Sagrada Escritura nos habla de la unión entre el varón y la mujer, habla de cómo el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos eran una sola carne. Y entonces así como marido y mujer son una sola carne, Cristo y la iglesia también son una carne y por eso es que nosotros hablamos de la iglesia como ese cuerpo místico de Cristo. Entonces esa misma unidad que nosotros podemos ver, digamos que con mucha claridad expresada en el matrimonio, en una de esas vocaciones singulares, tiene su fuente en Cristo. Y esa vocación esponsal, en últimas, se expresa en plenitud y en la persona de Cristo y en su relación con la iglesia. Y todos estamos llamados también a vivir o tenemos como la samaritana una sed de un amor eterno, de ese amor esponsal que sobre todo lo que caracteriza el amor esponsal es esa entrega total que también tiene esa capacidad de acoger al otro en su totalidad. Entonces yo diría que ahí la totalidad y esa misma fidelidad al otro es fundamental. Dicho esto, entonces, viendo en dónde está ese fundamento de relación entre la vocación universal y esta vocación singular, hay que poner un elemento adicional antes de hablar propiamente de las vocaciones singulares, y es el tema de la sexualidad, porque resulta que la vocación singular también está profundamente asociada a la sexualidad humana. Entonces, de principio, Dios ha pensado al ser humano, y ahí tenemos los relatos del Génesis que de una manera muy bella eh, hablan de cómo el creador ha pensado la sexualidad humana. Y esa sexualidad también implica un llamado de Dios, porque resulta que, bueno, la sexualidad, por una parte, no se restringe únicamente, por ejemplo, a la genitalidad o a la realidad biológica o a un aspecto corpóreo, sino que la sexualidad es una realidad que atraviesa a toda la persona en cuerpo y alma. Es decir, que si yo soy mujer, esa feminidad no solo se expresa en mi realidad corpórea, sino que también tiene una expresión anímica. Sobre este aspecto hay una autora que ha ahondado bastante en el tema, ya es una santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Y Edith Stein justamente es la que lanza esta idea de que la sexualidad es un llamado de Dios, porque justamente a lo que se nos llama es a amar de una manera particular en tanto varón y mujer. Si bien eso se expresa entonces en el cuerpo, también tiene una expresión en el alma. Y el llamado fundamental, entonces lo primero que hemos dicho sobre la sexualidad es que es una realidad personal, es decir, no está solo en el cuerpo, sino que atraviesa toda la persona y eso también implica que todas las personas vivimos nuestra sexualidad de una manera particular. Es decir, mi modo de ser mujer no es igual, no es el mismo modo de ser mujer de Miss Dali o el mismo modo de ser mujer de Cristina. Y lo mismo sucede con los varones. Hay, digamos que unas características generales del ser femenino, pero eso también se particulariza y se concretiza en cada uno de nosotros, también de acuerdo a otros elementos de nuestro ser personal. Adicionalmente, entonces, la sexualidad en tanto llamado, ya dijimos que
hay un llamado personal que me lleva a mí a expresarme personalmente a través de mi sexualidad. Hay otro llamado que es el llamado, un llamado común a varón y mujer, que en últimas es a la comunión. El hecho de que seamos, y eso es algo muy bello que también tiene su fundamento trinitario, el hecho de que nosotros seamos distintos, varón y mujer, lo que implica es que estamos llamados justamente a esa complementariedad. No es la idea de completar al otro, como esta idea de la media naranja, sino más bien de complementarnos a partir de nuestras diferencias, porque en últimas la unidad tiene como requisito la cuestión de las diferencias. Entonces, ¿cómo la sexualidad implica un llamado a la comunión, a esa unidad que parte también de la diferencia y eso es lo propio de la Trinidad? Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas distintas y son un solo Dios. Entonces, justamente esas diferencias son las que permiten que exista la unidad, no uniformidad, sino unidad. Y un último aspecto, pues entonces ya está relacionado con el cómo esa sexualidad, pues también implica una serie de características particulares. Sobre esto, digamos que es un tema mucho más extenso y no podemos ahondar mucho en eso, pero hay autores que han querido reflexionar en torno a cuáles son esas características de la feminidad y de la masculinidad, sin que eso implique como una especie de camisa de fuerza que digas que todas las mujeres tienen que ser así o es que todos los hombres tienen que ser así, sino hay unas realidades que son comunes a todos, a todas las mujeres y a todos los hombres, pero cada uno tiene la posibilidad de vivirlas y expresarlas de manera distinta. Y parte entonces también de lo que está en el núcleo de esa feminidad y de esa masculinidad es la maternidad y la paternidad respectivamente. Entonces, como en últimas también la sexualidad es un llamado a amar de una manera singular y eso se ve muy expresado, por ejemplo, en el amor de una madre o en el amor de un padre. Generalmente el amor de una mamá tiende a ser este amor como el amor del vientre materno, de acogida, de calor, de querer proteger, de querer nutrir y justamente gestar la vida, llevar a que el otro crezca y se desarrolle, pero también digamos que muy custodiándolo. Mientras que por el contrario, el amor del padre tiende a ser más un amor de impulso, un amor de invitar a asumir retos, a asumir desafíos, invitar a verse a sí mismo de otra manera. Y entre esos dos amores también nosotros vemos como hay una complementariedad que permite esa comunión en la comunidad familiar. Eh, Eso entonces, con respecto a la sexualidad, y en última, si conectamos la primera idea que veníamos diciendo con la samaritana, dijimos, todos nosotros tenemos una sed de un amor eterno que nos habla de ese llamado universal a la esponsalidad. Y segunda idea, además de eso, desde una perspectiva antropológica, todos nosotros somos seres sexuados y esa sexualidad implica también un llamado a amar de una manera concreta. Eso quiere decir que esa sed de amor eterno que nosotros tenemos se expresa y se vive en plenitud a partir, digamos que de esa singularidad, de ese troquelado concreto que tiene nuestro ser, que es la sexualidad. Dicho esto, entonces ahora sí podemos acercarnos a las vocaciones singulares, porque justamente la vocación singular va a ser ya el modo en el que esto que hemos dicho que es general se empieza a concretar. Dentro de la vocación singular, nosotros hablamos de tres vocaciones, la vocación al matrimonio, la vocación al ministerio ordenado y la vocación a la vida religiosa. Al respecto, digamos que también hay como marco sobre estas vocaciones. Yo quisiera resaltar la parábola del sembrador y cómo en la parábola del sembrador, y específicamente esto lo podemos encontrar en el capítulo 4 de Marcos, en el versículo 20, se nos habla de que a la hora de dar fruto, la semilla que ha sido sembrada en buen terreno, algunos dan al 30, otros al 70 y otros al 100. Eso no quiere decir porque es que muchas veces se comete el error de creer que porque unos han sido llamados a la vida religiosa, entonces son más santos y mejores y son los que Dios más quiere. En cambio, el que fue llamado al matrimonio, porque como que está ahí viviendo en el mundo, entonces como que no está tan entregado, entonces de pronto como que Dios no lo quiere tanto.
Pero yo quisiera también poner esa premisa de la parábola del sembrador y en últimas manifestar que todos son llamados distintos y eso, el hecho de que sean diferentes no implica que uno sea mejor que el otro, sino que por el contrario, en cada llamado hay una exigencia, en cada llamado hay algo que debe ser dado y cada llamado tiene un sentido también en relación con el mismo ser de la iglesia y también con esa naturaleza social que tenemos nosotros los seres humanos. Y en últimas, cada llamado tiene, sí, un sentido tanto en la vida de la iglesia como un sentido antropológico. Entonces, en esa medida, digamos que este pasaje del sembrador, que nos habla de cómo algunas semillas dan al 30, otras al 70 y otras al 100, pues también muchas veces se interpreta como al mismo tiempo la entrega que se pide en la radicalidad de la vida es distinta en estas vocaciones. Y pues con claridad, por ejemplo, no es lo mismo la manera en la que en la vida religiosa se comprometen los religiosos a cumplir con los votos, estos aspectos fundamentales de la vida cristiana, que son la castidad, la pobreza y la obediencia. Entonces, si bien esto es común a nosotros, todos los cristianos, en la vida religiosa hay un compromiso de vivirlos con cada vez más radicalidad. Entonces, la cuestión está en que todos son distintas vocaciones que parten de una misma fuente, que era lo que, por eso es tan importante conectar esto con lo que nos decía Caro. Parten todos de una misma fuente, son distintas expresiones y en últimas, la belleza de todo esto es que la respuesta a la pregunta de cuál es mi vocación singular está también muy relacionada con la otra cuestión que también es sumamente importante, que es la cuestión de quién soy yo. Y también por ahí empezaba tanto Jaime como Carol, porque de alguna manera tener una vocación u otra, digamos que responde a cómo soy yo, a quién soy yo, a qué es lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que me hace sentido, lo que me hace vibrar el corazón. Y en esa medida, pues la vocación singular tampoco se puede ver como una suerte de, como un capricho divino de decir, no, es que Dios dijo, Cristina tiene que ser monja y la agarró de las mechas hasta que la llevó al monasterio, porque tampoco es que sea una suerte de capricho, sino que más bien es una respuesta al ser personal, a la persona que soy yo. Y en ese sentido, otro punto que de pronto más adelante ahondamos un tricitín más en eso, está en que la respuesta a la pregunta también requiere de adentrarse en ese conocimiento de sí mismo, porque si yo no me conozco a mí mismo, difícilmente voy a poder encontrar una respuesta concreta a esa pregunta de cuál es mi vocación. En esta medida, entonces, sobre el matrimonio, yo quisiera decir que la característica, es decir, en las tres vocaciones se vive la esponsalidad. Y esa esponsalidad, decimos que tenemos la imagen ideal y perfecta en la entrega de Cristo hacia la iglesia y también en la fidelidad de la iglesia a Cristo. Pero entonces la particularidad de la vocación al matrimonio es que esa vocación es exclusiva con respecto a una persona. Entonces en el matrimonio es el varón y la mujer que han decidido unirse por medio de este sacramento y el tema del sacramento pues es sumamente importante porque en últimas el sacramento es el que le da fuerza y sobre todo posibilidad de realización a la vida matrimonial. Y entonces, en últimas, bueno, ahí hay algo muy importante que decir en ese sentido de la exclusividad, y ahí yo quisiera citar al padre Rafael García Herreros, que él fundó el Minuto de Dios, yo creo que más de uno de nosotros lo ha escuchado, y él hacía una reflexión con respecto a la existencia humana. Él decía que pues, la vida humana en últimas es muy corta. Pues claro, uno que la vive día a día eh, cree que de pronto es más larga, pero cuando nosotros lo miramos en un sentido histórico y si lo miramos más en la eternidad de Dios, pues la vida humana es muy corta. Y de hecho, muy relacionado entonces con el nombre, él decía que la vida, nuestra vida es un minuto.
y la pregunta de él era, ¿y tú qué vas a hacer con ese minuto que tienes? De ahí entonces también el nombre del minuto de Dios, porque la pregunta es si estamos dispuestos a entregarle ese único minuto que tenemos al Señor. Y entonces en este sentido, el matrimonio también en lo que va a consistir es en decir, este minuto que tengo, yo lo voy a compartir contigo, y es esa persona concreta, el esposo o la esposa. Y ahí es también en donde está porque todas estas vocaciones también implican un servicio. Y el centro de ese servicio, en última servicio entendido como ese cómo soy llamado a darme, cómo soy llamado, porque el esposo es aquel que también que se entrega totalmente. Entonces, el cómo soy llamado a darme, cómo voy a servir, tiene un nombre y un rostro concreto, y es un amor exclusivo que está relacionado con una persona. Y lo bello del matrimonio es que el matrimonio termina siendo el fundamento de una comunidad más grande que es la familia. La familia como esa primera comunidad humana en la que nosotros aprendemos a ser seres humanos y sobre todo tenemos esa primera experiencia del amor de Dios, y por eso es que siempre es tan importante preguntarse cuál es ese reflejo que dejan los padres sobre ese amor esponsal. Porque también el amor esponsal entre el padre y la madre, pues me va a hablar a mí de ese mismo llamado esponsal que tengo. Entonces hay dos elementos, la exclusividad, cómo implica esa relación de entrega mutua en donde yo decido darle ese minuto que tengo a la otra persona con la que comparto mi vida, y en ella me entrego, así como, como lo dice San Pablo, y ahí yo quisiera citar la carta a los Efesios, que el esposo debe amar a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, y la iglesia debe ser fiel y debe amar a su esposo. Así, perdón, y la esposa debe amar a su esposo, así como la iglesia ama a Cristo. Entonces ahí está esa imagen de la esponsalidad, esa exclusividad específicamente con una persona, y también dentro de esa exclusividad pues surge la familia, que es esa primera comunidad de vida humana. Pero entonces también tenemos el ministerio ordenado, que es esa segunda vocación singular, y en el ministerio ordenado, digamos que ahí con mucha claridad vemos cómo se expresa esa relación entre Cristo y la iglesia, porque el sacerdote es como otro Cristo en medio de una comunidad concreta. En ese sentido, él se entrega a la iglesia a través de su comunidad, bien sea de esa comunidad parroquial, porque digamos que ahí el sacerdocio se puede vivir de dos formas, siendo sacerdote diocesano, es decir, los sacerdotes que vemos en la parroquia y que es párroco, o también están los sacerdotes que viven comunitariamente. Y por ejemplo, Julián en la última charla nos hablaba de distintos carismas, y entonces esos carismas tienen diferentes tipos de vida, y dentro de esos tipos de vida, pues también se puede vivir el sacerdocio. Entonces la cuestión aquí está en que si antes la fidelidad era entre el esposo y la esposa, el varón y la mujer, aquí ese llamado a la fidelidad, a la exclusividad, a la entrega, es hacia la comunidad, y hacia la comunidad en este caso ya sea parroquial o la comunidad ya en el sentido de un carisma que es más amplio, pero generalmente aún así esa comunidad de un carisma que es más amplio, de todas maneras tiene una entrega que está relacionada con cómo conforme a esa comunidad se va tejiendo iglesia y se va formando iglesia. Entonces es el misterio de Cristo que se entrega a la iglesia en la persona del sacerdote. Y ahí de pronto como por iluminar la cuestión de la entrega, yo quisiera citar el pasaje del capítulo 10 del Evangelio según San Juan, del buen pastor, y cómo Cristo, al llamarse a sí mismo el buen pastor, habla justamente de cómo él da la vida a sus ovejas. Y en ese sentido, pues también él da la vida por sus ovejas, perdón. En ese sentido, también el ministerio ordenado, pues en últimas es una entrega, es un darse, y se vive en ese servicio que se da a través de fundamentalmente los sacramentos, que es en donde está también ese núcleo fuerte de la entrega servicial del sacerdote, pero también en toda esa
como la importancia que él ejerce a la hora de la constitución de una comunidad cristiana. Y finalmente, entonces yo quisiera hablar sobre la vida religiosa. Y cuando nos estamos refiriendo a la vida religiosa, ahí ya específicamente hablamos de aquellas personas que sienten un llamado a entregarse con radicalidad a Dios. Y entonces ahí vemos también esa misma figura esponsal como el religioso, lo que busca es una entrega de nuevo, un darse por completo, darlo todo con fidelidad a Dios, y la manera en la que se expresa ese deseo de entrega radical y con fidelidad es a través de los votos. Entonces, si bien todos nosotros estamos llamados, digamos que universalmente, a vivir la pobreza, la castidad y la obediencia, en la vida religiosa hay un compromiso de vivir esos tres votos con radicalidad, y sobre todo un compromiso que también se adquiere de cara a Dios. Entonces, específicamente en donde la pobreza se ve expresada en primer lugar, no tanto como una pobreza material, aunque dependiendo del carisma también hay unos que abrazan, unos religiosos que abrazan una pobreza material más radical, pero la pobreza fundamentalmente es esa de saberse tan vacío de sí mismo que al mismo tiempo se reconoce que la única posesión es la más importante de todas, que es Dios en sí mismo. Entonces es más esa pobreza espiritual, de saberse vaciar para dejarse llenar por Dios. La castidad, que es esta virtud que ordena todos los afectos así, y pone en primer lugar a Dios, y por eso es que en la vida religiosa se ve expresado como con tanta claridad esa radicalidad, porque en últimas la vida religiosa implica también, dependiendo de los carismas, pero sí dejar la familia, dejar de pronto otros proyectos, otros sueños, por entregarse con obediencia a a ese mismo llamado. Y adicionalmente está, valga la redundancia, la obediencia, que fundamentalmente se refiere a cómo en la figura de una persona concreta yo respondo a la voluntad divina. Y entonces, en ese sentido, los religiosos tienen un modo de entrega muy radical al Señor, que también se ve expresado, y la manera en la que ellos se dan es en el mismo marco de la comunidad, pero también la vida religiosa tiene una particularidad, y es que los religiosos tienen como una capacidad de acoger a cualquiera que quiera entrar dentro de ese mismo diálogo de entrega y de donación. Y de ahí entonces están los múltiples apostolados que existen dentro de la iglesia. Y por mencionar un ejemplo, se me ocurre cómo las religiosas y los religiosos de vida contemplativa, a pesar de estar en su monasterio, en su celda, tienen esa capacidad de acoger a toda la iglesia en oración. Entonces, si bien hay una entrega y una relación comunitaria, y eso es algo muy importante resaltar, como en las tres vocaciones, lo que también es fundamental en todas es esa dimensión comunitaria, porque en últimas los cristianos estamos llamados a vivir en comunidad. En el matrimonio se ve la familia como primera comunidad humana, y ya en el ministerio ordenado y la vida religiosa, digamos que esa comunidad se amplía con otras características. Pero entonces, adicionalmente, la vida religiosa, a pesar de tener esa entrega comunitaria, pues también tiene esa entrega, o digamos que esa apertura a cualquier miembro de la iglesia que quiera venir a beber de la fuente de esa vida tan radical. Al respecto, yo quisiera compartirles algo que en lo particular me termina llamando mucho la atención, y esto nos sirve de puente para un siguiente punto que quisiera tocar, que es hacia ir respondiendo a la pregunta de cuál es mi vocación, porque detrás de la pregunta de cuál es mi vocación está otra que es, bueno, yo cómo sé que sí es mi vocación esa vocación y no era más bien otra. Y no sé si alguna vez ustedes habrán escuchado es una conferencista que digamos que ha desarrollado toda una enseñanza relacionada con la teología del cuerpo, que se llama Rebeca Barba.
Rebeca Barba, bueno, ya tiene un apostolado muy bello relacionado con el tema de la sanación y cómo a partir de la teología del cuerpo puede hacerse un camino de sanación interior que empieza también por donde empezó Caro, que es en el reconocimiento de la filiación divina. Entonces, Rebeca Barba es consagrada del Regnum Christi, es decir, en eso también hay que decir algo y es que dentro de la vida religiosa, a partir del Concilio Vaticano II, se han dado diferentes formas. Lo fundamental de la vida religiosa sí es la profesión solemne de esos votos. Ahí ellos hacen una primera profesión, generalmente, que es igual aún así un periodo en el que todavía están viendo, bueno, ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que no? Pero una vez ha pasado un tiempo prudente, ya se hace la profesión solemne que implica esa entrega definitiva a la radicalidad de la vida de los votos de pobreza, castidad y obediencia. Pero entonces digamos que cuando nosotros hablamos de vida religiosa, no solo están las monjitas, por ejemplo, o los monjes, que visten un hábito y que de pronto tienen un apostolado concreto. Entonces se me ocurre que algo que nosotros vemos constantemente son las religiosas que tienen colegios o que tienen obras de caridad y digamos que ahí tenemos una imagen muy concreta, pero también últimamente el Espíritu Santo ha inspirado otros carismas, por ejemplo, de sobre todo mujeres, y también hombres, pero sobre todo mujeres, que han querido abrazar la vida religiosa, pero también quieren estar presente en el mundo. Entonces, generalmente son mujeres que tienen, por ejemplo, un trabajo en una empresa como cualquier otro, pero han decidido vivir en comunidad y tienen sus votos de pobreza, castidad, obediencia y muchas de ellas también guardan la virginidad. Entonces, en este mismo sentido, digamos que ya aquí específicamente en la vida religiosa, nosotros podemos encontrar esa misma, podríamos decirlo que creatividad y la inspiración del Espíritu Santo en cómo se expresa de diferentes maneras. Y así como, por ejemplo, nosotros podemos decir que ninguna familia es igual que otra, también las familias de la vida religiosa son muy distintas y las vocaciones que el Señor ha inspirado son diferentes. Entonces, todo esto para ir otra vez a Rebeca Barba, que ella es una consagrada del Regnum Christi, es decir, ella no usa un hábito y un velo como una monjita, pero sí es una mujer que ha hecho votos, que vive en comunidad y que tiene un apostolado completamente dedicado al Señor. Y si de pronto les gustaría chismosear después el testimonio tan bello que ella tiene de su conversión, pero a mí en lo particular me marcó mucho una parte en la que ella cuenta más adelante, después de un largo tiempo de su caminar, como ella ya llevaba tiempo siendo consagrada, había hecho su profesión perpetua y dentro, habiendo respondido a ese llamado, como que con el paso del tiempo fue que descubrió realmente en lo que consistía el llamado y dentro de una experiencia que tuvo relacionada con este tema de la teología del cuerpo, ella en oración se descubrió verdaderamente esposa del Señor. Y entonces esto es muy llamativo justamente porque quizás para nosotros el tema de la esponsalidad podría estar restringido únicamente al matrimonio, pero testimonios como el de ella manifiestan que en efecto la vida religiosa también, en la vida religiosa también se vive esta vocación a la esponsalidad. Entonces ella, sintiéndose verdadera esposa de Cristo, empieza este apostolado relacionado con la sanación justamente porque siente este mismo llamado a vivir la maternidad de una manera espiritual, de ser siendo madre de almas para acompañar a otros en este mismo camino. Y entonces, aquí digamos que la historia de Rebeca habla de algo muy particular y es como hay una serie de signos que ella cuenta en su misma historia, pero sobre todo algo muy importante a la hora de responder cómo sé cuál es mi vocación, que está relacionado con la certeza interior. Y aquí quisiera contarles otra anécdota de otra mujer que ella sí no es, digamos que famosa como Rebeca Barba, sino que vive y trabaja como cualquiera de nosotros laicos, pero ha recibido este llamado también a vivir comunitariamente en la radicalidad de los votos de pobreza, castidad, obediencia. Y entonces resulta que ella recibió su llamado de manera muy particular. Era una persona que de algún modo tenía una relación con la iglesia por su hermana y bueno.
pero tampoco era que hubiese en algún punto de su historia decidido vivir con radicalidad del evangelio o hacerse la pregunta de la vocación. Y entonces resulta que esta chica llevaba ya un par de años con su novio y un día su novio la cogió y la sentó y le dijo, la vamos a poner Pepita, y le dijo, Pepita, yo necesito saber para dónde va esto, si nosotros vamos caminando a algo más serio y si es así, a mí me gustaría que nos fuéramos a vivir juntos. Claro, aquí digamos que esto está fuera del mismo esquema de esos caminos de, que es esos pasos que se deben dar antes de llegar al matrimonio y como ese vivir juntos pues termina siendo algo más del pensamiento contemporáneo, del pensamiento moderno y esa idea de que de pronto hay que probar para ver si ensayar o no, cuando realmente no es necesariamente tan cierto ese ensayo o la necesidad de un ensayo, porque realmente el conocimiento que se puede dar en el noviazgo, llevado a la luz del discernimiento y la oración, pues es el que permite también saber si la persona que está al lado es la correcta y aquella que Dios también ha puesto en el camino para continuar hacia ese matrimonio. Entonces, bueno, les termino de contar el cuento. La cuestión es que a Pepita, el novio le dijo, bueno, ¿para dónde vamos nosotros? Esto se está volviendo serio, no es serio, nos vamos a vivir juntos, ¿ok? Y resulta que en el momento ella no respondió nada, le dijo, déjame pensarlo, se fue para su casa y se atacó a llorar, pero mejor dicho, desconsolada, y llamó a la mejor amiga. Y la mejor amiga le dijo, mira, Pepita, la verdad es que esto que te está pasando a ti es muy extraño, porque generalmente cuando a una persona le preguntan, a una mujer le preguntan en dónde estamos y para dónde vamos o qué vamos a hacer con nuestra vida, esto será que se puede convertir en algo más ordenado, se pondría feliz. Pero yo no entiendo tú por qué estás llorando a moco tendido. Creo, le dijo la mejor amiga Pepita, que tú tienes una pregunta que hacerte. Y entonces les cuento esta historia porque a la hora de responder a la pregunta de cómo sé cuál es mi vocación singular, pues es importante también esa desnudez de la que hablábamos de principio que permite, en efecto, sincerar el corazón de cara a Dios, porque es muy fácil en este aspecto, digamos que, por ejemplo, algunos de los riesgos que se pueden, en los que se puede caer a la hora de hacerte esa pregunta por la vocación singular, es la de escuchar muchas voces. Y es que muchas veces pasa, tanto en la iglesia como en general en el mundo, que no sé si me ven a mí mucho ir a misa y que yo voy al grupo de oración, entonces ya todos creen que yo voy a ser monja. O si ven a un hombre que reza mucho el rosario y que le gustará ir a misa, entonces este ya es sacerdote. Entonces muchas veces uno escucha muchas voces y esas voces terminan generando confusión y a la mejor de tantas voces que escucho uno prefiere como que ignorar la pregunta. O en otras ocasiones, como le pasaba a Pepita, ella lo que hizo fue decir, pues eso está ahí, pero yo no lo resuelvo, no lo resuelvo, sino que sigo viviendo mi vida. Pero esta es una pregunta tan fundamental que en algún momento va a saltar a la luz. Si en últimas también se está buscando a Dios con sinceridad. Entonces, para eso, pues unas de las claves como para poder responder a esta pregunta de cómo sé cuál es mi vocación singular, por una parte es esa conciencia de los riesgos, por ejemplo, es un riesgo escuchar muchas voces, que este me dijo una cosa, este otra, es que usted tiene cara de que va a ser monja, es que usted tiene cara de sacerdote, es que usted tiene cara de esto, lo otro, porque en medio de tanto ruido se puede perder en últimas la voz de Dios. Otra de los riesgos que hay en este aspecto es la de autoinfligirse una presión desmedida de pensar que no se va a elegir bien, como la idea de si no elijo bien, Dios no me va a querer, o voy a decepcionar a Dios, o todo va a estar mal. Hay un presupuesto que es muy importante y es que el más interesado en nuestra felicidad es Dios. Y entonces en ese sentido, no se debe sentir una presión exterior de él, como si él de alguna manera nos estuviera diciendo, bueno, es que a ver cómo es que va a elegir y tome la decisión correcta, porque si no toma la correcta, hasta aquí llegamos. Sino que por el contrario, hay que tener siempre presente la fidelidad también de Dios con respecto al camino que se elija.
Y en este sentido, pues también es muy importante decir que hay algo muy especial en la vocación singular y es que esta es una vocación en la que Dios, de alguna manera, en esa misma desnudez, nos invita a que de cara a Él respondamos con toda sinceridad a la pregunta de qué es lo que nosotros queremos. Porque de nuevo la vocación singular está muy relacionada con nuestro ser personal. En últimas, es una vocación que logra llenar en plenitud la manera o lo logra llevar más bien a plenitud el quiénes somos nosotros, sí, nuestras características, nuestros gustos, nuestras búsquedas se llenan en plenitud en esa vocación singular. Y para ello, entonces, como decíamos, además de esa desnudez espiritual, ese de con sinceridad hacerse la pregunta delante de Dios, pues también es importante, habíamos mencionado, el conocimiento de sí mismo acompañado de ese discernimiento, de en última saber distinguir cuáles son las voces, por ejemplo, en dónde están mis miedos, en dónde están las influencias que pueden tener otros, en dónde está quizás también mi egoísmo, en dónde está mi soberbia, mi orgullo, y sabiendo distinguir y disipar, digamos que todo este tipo de realidades, quedarnos primordialmente y fundamentalmente con la palabra del Señor. Y también un aspecto ahí muy concreto que es común, por ejemplo, en lo particular a todas las historias que yo he escuchado del descubrimiento de ese llamado, es que el resultado de esa inquietud, de ese inquietarse, de ese preguntarse, es una certeza interior, eh, que en últimas también trae paz con la opción que se ha elegido. Y esto lo que manifiesta es que a la final es el Espíritu Santo el que ha revelado en el fondo del corazón cuál es ese llamado concreto de la vocación singular propio. Y en ese sentido, toda esta realidad para responder a la pregunta de cuál es mi vocación singular, pues todo se engloba en la oración. Y la oración entendida como esa relación con Dios, porque es Dios mismo el que da esa certeza interior. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces a uno le pasa, que en la vida espiritual hay ciertas cosas que uno simplemente sabe que la sabe. Y si sabe que la sabe es porque el Espíritu Santo se las dijo por dentro. Y entonces ahí es donde está la cuestión, que el criterio para saber, pues es también tener esa certeza interior. Y adicionalmente, pues que dentro de ese mismo discernimiento, cualquier idea que nos robe la paz o que nos llene de angustia, pues en últimas no viene propiamente de la voz de Dios. Y al respecto, yo quisiera señalar un último riesgo ahí en el que se puede caer, y esto lo uno a una última pregunta que a mí me gustaría abordar digamos que de manera muy sucinta, es la de cómo vivir esa vocación singular a la que yo he sido llamado. Y para eso quisiera contarles también la anécdota de otra persona que conozco, que es una persona que en varias ocasiones ha reconocido ese llamado tan profundo que tiene al matrimonio. Digamos que es algo muy claro, que ya lo ha visto en oración, pero ha salido en unas cuantas ocasiones con uno que otro chico que la ha invitado a salir. Y cuando descubre en esa persona que está conociendo que no es realmente la persona que quiere vivir este mismo llamado a la santidad, no es una persona, por ejemplo, que esté orientada hacia la persona de Cristo y así sucesivamente, ella tiende a desesperarse y la desesperanza la lleva a la duda y ella empieza a pensar, ¿será que a mí me está pasando esto porque yo debería ser monja? ¿O será que a mí me está pasando esto es porque yo debería irme a un claustro o digamos que tener otro tipo de vida que no sea la vocación singular a la que he sido llamada? Entonces, la cuestión ahí está en que también hay que ver que como este es un llamado, el llamado también se va aclarando en la medida en la que se va dando una respuesta y adicionalmente, que también es muy riesgoso, ya a la hora de pensar en cómo vivir la vocación singular, caer, por ejemplo, en idealizaciones. Ahí es importante distinguir entre el ideal y la idealización. El ideal, por ejemplo, que nosotros tenemos en cualquiera de las vocaciones es esa relación esponsal entre Cristo y la Iglesia que se singulariza o se concretiza en las tres vocaciones diferentes.
Pero otra cosa muy distinta es caer en una idealización de, por ejemplo, creer, no, pues claro, es que como esto es un llamado de Dios, entonces de ahora en adelante no va a haber dificultades y casi que todo va a ser camino expedito. Por ejemplo, podría suceder el error que una religiosa llamada a una vida en comunidad de algún carisma, em, crea que a la hora de entrar en la comunidad va a ser todo paz y armonía y que no va a haber ninguna dificultad, pero con el tiempo se va dando cuenta que como cualquier comunidad humana, es una comunidad en la que existen conflictos y en la que en últimas parte de lo que significa estar en comunidad es ayudarle a otro a crecer en esos aspectos en los que debe crecer y debe mejorar. Entonces, en esta medida, la idealización que termina siendo casi que exagerar la, la misma idea de perfección que trae la vida cristiana no es una buena amiga a la hora de pensar en cómo vivir esa vocación. Es decir, que entre más se tengan los pies en la tierra, mucho mejor, pero ahí sí es esa combinación entre tener los pies en la tierra y la mirada en el cielo, porque al final tener la mirada en el cielo es estar contemplando a Cristo en la cruz entregándose por su amada la iglesia. Pero tener los pies en la tierra es ser consciente de que, de todas maneras, por más cristianos que seamos, no dejamos de ser seres humanos, o más bien, siendo cristianos, somos plenamente seres humanos y eso también significa que dentro de la humanidad está esta herida del pecado original que Cristo mismo ha venido a sanar, pero de todas maneras sigue estando ahí esa realidad. Y no solo la herida del pecado original, sino que más en el fondo está también nuestro egoísmo. Y entonces, por más de que yo tenga el deseo de ser la consagrada más entregada del mundo, pues sigue existiendo este combate interior que San Pablo también con mucha claridad ha hablado que genera una tensión, porque pareciera que yo hago el mal que no quiero y el bien que quiero no lo hago. Y entonces eso está ahí latente en cualquier vocación a la que yo haya sido llamada, porque, por ejemplo, otro riesgo que yo he visto en algunas ocasiones es la persona que ha sido llamada a la vida religiosa. Entonces, ahorita les di el ejemplo de una persona que siendo llamada al matrimonio, tiene una serie de decepciones y entonces cae en desesperanza y cree que se equivocó. La otra opción puede ser una persona que se ha sentido llamada a la vida religiosa y cuando se dio cuenta de que una comunidad religiosa no era solo paz, amor, sonrisas y abrazos, pues entonces dijo, no, yo para eso no estoy, o por ejemplo está el riesgo de estar picando de una comunidad a otra, que es lo mismo de estar cambiando de una pareja y otra, porque al final parece que ninguna se amolda a lo que yo estoy buscando. Entonces, en este sentido, es muy importante decir que uno de los riesgos es la idealización y yo vivir en el país de las maravillas cuando realmente pues hay una serie de elementos, aspectos de la vida humana que yo no puedo ignorar. Pero el otro extremo sería caer en una suerte de pesimismo derrotista y al final terminar diciendo, no, sabe que esto de relacionarse con personas humanas es una cuestión sumamente compleja y yo mejor lo voy a dejar hasta acá y quizás me quedo solo, me compro un perro y vivo feliz yendo a misa los domingos. Entonces, tampoco es esa la cuestión, porque no nos podemos dar por vencidos porque de nuevo eso también es caer en desesperanza. La idealización muchas veces también sería caer en la soberbia de creer que yo tengo la fuerza de alcanzar esa perfección y que nosotros solos así, digamos que como por arte de magia, podemos vivir en esa vida idealizada. Entonces, en ese sentido, digamos que de alguna manera el riesgo frente a esos, el remedio, perdón, frente a esos riesgos es la humildad. La humildad que me permite reconocer tanto la grandeza a la que soy llamada como la bajeza en la que puedo caer. Y en ese sentido, reconocer pues que en últimas la vivencia de la vocación, pues también, como todo en la vida humana y también en la vida espiritual, es de caídas y levantadas. Y entonces, si Cristo también cayó cargando la cruz por nuestros pecados, pues como nosotros no, en ocasiones puede que caigamos. Y al mismo tiempo también la cuestión de la santidad no consiste en no caer, sino fundamentalmente en saber levantarse en esos momentos en que hemos caído, pero sobre todo dejarse levantar por el Señor. Entonces la humildad es una clave muy importante para saber cómo vivir
esa vocación, porque también muchas veces lo que me lleva a mí a la desesperanza o a la soberbia o a la idealización es estar más bien centrado en mí mismo y no tanto pensar que pues en últimas es Dios el dueño de esta vocación y es Él el que realiza toda la obra. Y entonces en esa medida pues también hay que reconocer que yo no puedo esperar, por ejemplo, ser la esposa perfecta si me casé ayer. Eh, Como todo, otra vez en la vida humana, pues es un camino y hay que saber reconocer las victorias, así como enfrentar las derrotas, y en ese mismo camino que se va tejiendo, pues reconocer el paso de Dios. Y ahí, digamos que ya como para concluir, yo quisiera terminar mencionando el ejemplo de dos personas que supieron vivir su vocación de una manera plena, perfecta y pues que en últimas también son maestros para nosotros en este aspecto de la vocación en singular, que son la Virgen María y San José. Y específicamente yo sobre María Santísima quisiera citar algo que es relacionado con su fiat, con el sí, y es como ella dice sí una primera vez cuando el ángel le anuncia la encarnación del verbo del Hijo de Dios. Y ese sí es una respuesta que ella sigue dando constantemente. Digamos que en la Sagrada Escritura tenemos algunos otros testimonios de cómo ella sigue dando el sí, por ejemplo, en la presentación del niño Jesús en el templo, cuando le dice Simeón, y una espada atravesará el alma, pues difícilmente cualquiera de nosotros sabría qué significa eso, pero entradas y a mí me dicen, una espada te va a atravesar el alma, pues ahí uno queda como así. ¿Será que sí me le voy a medir a esto o no? Pero entonces ahí vemos otra vez el sí de la Virgen Santísima, también antes en la visitación a su prima Santa Isabel, como lo que quiero expresar es que en diferentes escenarios ella sigue diciendo que sí, y ese sí que es constante, que es repetido, que es diario, que es cotidiano, lo sigue diciendo aún junto a la cruz, porque el hecho de que la Virgen Santísima esté ahí junto quiere decir que ella sigue diciendo sí, 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 esta es la vocación que quiero, sí, esta es la decisión que tomo, sí, quiero seguir la voluntad de Dios, pero eso sigue, digamos que el sí ella lo sigue diciendo aún hoy. Lo dice también en la Sagrada Escritura en Pentecostés, cuando está reunida con la comunidad cristiana orando, ahí ella está diciendo que sí, y aún hoy, digamos que en todas esas manifestaciones, en la manera en la que ella se acerca a nosotros y es esa medianera de las gracias, pues ella sigue diciendo que sí. Entonces, con esto, lo que quiero expresar es como la vocación en últimas también requiere, como diría Santa Teresa de Jesús, de esa determinada determinación a seguir ese llamado. Y esa determinada determinación en la imagen de la Virgen Santísima significa cómo se sigue diciendo que sí al final con las obras. Ella también dijo que sí en las bodas de Caná cuando le pidió ayuda a Jesús para el milagro bueno, el milagro no, el signo de la conversión del agua en vino y entonces ese sí en última se manifiesta en las acciones concretas. Es decir, es un sí que parte del corazón, pero que termina irradiando toda la vida, pero que otra vez, de todas maneras, la Virgen Santísima dijo sí también en la cruz. Entonces, en las caídas y en los momentos de dificultad, al final es el Señor el que viene a robustecer esa realidad. Y por otra parte, yo quisiera también mencionar a San José, porque San José tiene una particularidad y es que también él es un hombre de silencio y en los evangelios no hay una sola palabra que él haya dicho, pero aún así sí dijo muchas cosas con sus obras. Y con todo lo que hizo, él también continuó diciendo que sí. Quizás él no dijo expresamente como la Virgen Santísima, he aquí la esclava del Señor, pero sí constantemente estaba expresando ese deseo, esa voluntad de en libertad continuar afirmando esa vocación. Entonces, la cuestión está en que la vocación singular se afirma cada día en la cotidianidad y en la cotidianidad de un hogar como el de María y José, pues también en lo sencillo y en lo concreto de la vida del trabajo y de familia se expresa ese llamado y sobre todo, por último, una última idea, está la cuestión de cómo en ellos de fondo está esa conciencia de que
la obra que se está realizando, es decir, el vivir esa vocación, fundamentalmente es una obra de Dios. Y ese es un aspecto pues que indiscutiblemente va a traer mucha paz al corazón, el saber que yo pongo todo de mí, todo mi esfuerzo, teniendo en cuenta que existen altibajos, caídas, momentos, bueno, muchas realidades, pero que al final es el Señor el que sostiene esa obra, porque en últimas, pues Él es el esposo que se está entregando, porque esta alma, la esposa, pues también pueda vivir una eternidad con Él y de esa manera, en las cosas más sencillas y más concretas, por ejemplo, aquí que veo a Nubia, que hace rato no la veía, en las cosas más sencillas y más concretas, como una sonrisa, o como cuidar de una familia, como preocuparse por la alimentación de una comunidad. En todo eso se sigue diciendo que sí y sobre todo se está saciando la sed de un amor eterno, de un amor eterno que tiene esa capacidad de llenar a profundidad y que es el amor eterno que en últimas todos, así como la samaritana, estamos buscando. Yo quisiera entonces invitarlos a que ya para terminar pongamos todo esto que hemos compartido en manos de Dios y sobre todo que para quienes de pronto sigamos teniendo la pregunta de cuál es mi vocación singular, que sea el Señor el que él mismo la conteste, pero para los que quizás ya tenemos la respuesta, pero en algunos momentos sentimos flaqueza o hay oscuridad o confusión, que Él también los fortalezca. Y para los que estamos con firmeza, pues que nos siga dando esa posibilidad de seguir respondiendo, así como lo hicieron María y José. Entonces, por eso los invito a que pues nos acojamos a la intercesión de Mamá María, pidiéndole a ella que ella nos ayude a vivir esa vocación singular con entrega, pero sobre todo con la sed ardiente de vivir un amor esponsal. Por ello decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Le pedimos al Señor que nos regale su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.